Un saludo, e-bookers. Hemos llegado al tercer tutorial de este curso dedicado al dominio de las capas físicas seriales en las tecnologías de industria. Aquí en las notas del episodio les voy a dejar los respectivos enlaces y el índice del curso completo. Todos aquellos que quieran profundizar y desarrollar skills alrededor de temáticas y tecnologías propias de la industria, los espero por mi club. Aquí les voy a dejar por aquí abajito el enlace y que puedan tener todos los detalles. Entra el logo y comenzamos con el último tutorial. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¿En alguna de estas topologías puedo usar RS232? ¿Sí o no? No, ninguna de las dos. 232, En ninguna la de de las la dos. izquierda, en la de la izquierda. 232. Hay más de dos equipos, ¿no, profe? Exacto. 232, ninguna de las dos. 232, ninguno de los dos. O sea, Porque hay más de dos equipos. exactamente. O sea, yo aquí no podría hacer esto con 232, no puedo. Entonces, de entrada, descartado. Bueno, segunda pregunta. En cualquiera de estas dos, ¿podría usar RS422? Si lo vemos desde el número de equipos, que puede ser hasta 32 equipos, es válido, pero, aquí perfectamente podríamos trabajar 422, porque hay 3 equipos, yo puedo llegar hasta 32. Y hay un equipo solamente como maestro, los otros son esclavos. Aquí aplicaría, perfectamente podría llegar a tener esa capa física, pero en cambio, en el lado derecho, con esa misma capa física no puedo hacer esto. O sea, RS422 nunca me va a permitir hacer esto que hay aquí, porque aquí hay dos maestros. De entrada, miren cómo la capa física va dominando muchos aspectos de la comunicación. Domina y define cuántos equipos. Domina y define cuántos maestros puedo tener en la topología. Aquí está el pin out. Dice 4 hilos. Y acá dice 2 hilos. En 4 hilos tengo RX de 0, RX de 1, TX de 1, TX de 0, no connection, no connection. Bueno, cuando uno ve este esquema, ¿qué estándar? Pregunto. Y aquí estamos viendo ese otro esquema. Voy a hacer preguntas ya de una vez de conceptos claves aquí. ¿Hay alguna posibilidad de que esto tenga cara o se parezca a las señales de RS232? No hay ninguna posibilidad porque 232 es TX, RX y tierra. Aquí no tengo nada de esa configuración. Tiene dos, ¿no? Aquí tiene no tengo. RX y un TX. Y acá tengo 2 para transmitir, 2 para recibir. ¿Cuál es el estándar que define 2 para transmitir, 2 para recibir? ¿Cuál es? 422. 422. O sea que esto es para trabajar 422 con ese equipo, con este módulo nos da la capa física RS422. Y aquí ustedes van a ver, por ejemplo, que tenemos, entonces, habla de un maestro y habla de esclavo 1 y esclavo N, o sea, va a tener muchos más esclavos. Y miren cómo están cruzadas las señales. El transmitir de este maestro está pegado al recibir de los esclavos. El recibir de este maestro está pegado al transmitir de los esclavos. Están cruzadas las señales, los cables están cruzados. Y además de eso existe algo que se llama LT. LT son resistencias terminadoras. Por ejemplo, ellos sugieren unas resistencias terminadoras de 120 ohmios a 0.25 watts a un cuarto de vatio. ¿De dónde sale ese cálculo? Ese cálculo sale de que lo que estamos tratando de hacer es igualar la impedancia en la línea, la impedancia propia de los cables. La impedancia característica de los cables con estas especificaciones de la distancia que estamos hablando de poder llegar hasta 1200 metros es aproximadamente de 120 ohmios. Y el coeficiente de reflexión es lo que uno quiere eliminar. Ese coeficiente se elimina cuando
estoy colocando una resistencia del mismo valor de la impedancia en la línea. Aquí hay algo para que se entienda un concepto de lo que es el método de acceso. Resulta que aquí solamente hay un maestro, todos los demás equipos son esclavos. ¿Y eso qué relación tiene con el método de acceso? Es un método de acceso centralizado. Hay un solo equipo que tiene la autonomía de acceder al medio y hacer las solicitudes. Los demás equipos responden. Y esto me libera del control de acceso como tal, de tener algoritmos de control de acceso. Porque no me debo preocupar, chicos, en decir a quién le toca el turno para que use el bus, no, porque solamente hay un maestro. Entonces no hay conflictos, no hay colisiones, no hay una contienda, no hay pelea por acceder al recurso que es este canal de comunicaciones. Este es el canal, ese es el bus que tenemos allí. Gracias a que se define que en esta estructura va a haber solamente un maestro y todos los demás equipos son esclavos. Vamos con el RS485, con algunas características claves. Y vamos a hacer un ejercicio. Miremos si este 485 supera o igual a lo que ya traemos en el 422. Es evidente que el 422 ya superó al 232 hace rato. Entonces, primero, seguimos teniendo 32 equipos. O sea, número de equipos son los mismos. Seguimos teniendo las mismas distancias. 1200 metros. Half duplex. Aquí sí ya la cosa cambió. Half duplex. La segunda característica, profe, que 1200 metros. O sea, 1.2. es para el 485 también. Sí, señor. Tiene exactamente la misma distancia que RS422. La misma distancia. El mismo número de equipos, exactico. Pero aquí ya hay una diferencia. Half duplex. Veníamos trabajando en los estándares anteriores full duplex y aquí aparece un problema, half duplex. Problema, no ni tanto, puede ser que sea un problema. ¿Esto qué quiere decir? No hay líneas separadas para transmitir o dedicadas exclusivamente para transmitir y recibir. No. Es decir, en este estándar serial o enviamos o recibimos porque eléctricamente estamos compartiendo esa labor, no las tenemos separadas. Eso significa half duplex. Ahí ya hubo un quiebre, un pequeño quiebre ahí. Vamos a ver el tema de las señales. ¿Dónde está el puntico de esto? Vamos a ver un poco el pin out aquí. Solamente necesitamos 2 líneas. 2 líneas son suficientes para establecer una conexión por RS485. Una puede ser de datos positivo, otra puede ser de datos negativo, o a veces se llama datos A, datos B, pero solamente con 2 líneas ya puedo tener una comunicación. Ya puedo establecer una comunicación. Esto trabaja con un enlace también balanceado, o sea, es diferencial. Funciona igualito que el RS422. Por lo tanto, al funcionar igualito que el RS422, tiene mucha inmunidad al ruido. Es decir, los voltajes cuando llegan se restan en el amplificador y el resultado es el que se interpreta hacia la lógica y uno determina, ¿es un 1 o es un 0? Eso es perfecto para el tema del ruido. El RS485 soporta múltiples maestros, pero esto trae una situación hacia capas superiores. Esto es lo que me define la capa física. Y los equipos tienen eléctricamente la posibilidad de colocarlos en un estado que se llama alta impedancia. Es decir, cuando ellos no están usando el medio, yo puedo colocar los drivers en alta impedancia para que los use otro maestro. La capa física se encarga de definir todas estas conexiones. El tema es que hacia las capas superiores se traslada un problema. ¿Cuál problema? Debemos poder definir quién va a hablar en qué momento. Entonces tenemos que definir un método de acceso. En ese caso,
el método de acceso es distribuido. Y hay muchas técnicas. Yo hablé en su momento de una técnica de paso de testigo para poder generar los turnos entre los maestros. Observen esto antes de avanzar. Miren RS 422. Lógica positiva desde más 6 y menos 6 voltios. De menos 2 a menos 6, de menos 2 voltios a menos 6 voltios es 0 lógico. Y de 2 voltios a 6 voltios es 1 lógico. Muy bien. Observen algo. Va de más 6 a menos 6 o menos 6 a más 6. Exactamente igual. Los rangos de voltaje máximo y voltaje mínimo son iguales a los de RS 422. Díganme cuál es la diferencia, pues. Esto es el comportamiento eléctrico del estándar serial. ¿Sí? Quitémoslo para mejor esto y lo ponemos acá en el título para que se entienda. Esto es RS 422 y acá tenemos RS 485. Observen los rangos. Vamos desde más 6 voltios a menos 6 voltios, desde más 6 voltios y a menos 6 voltios. Son exactamente iguales. El voltaje máximo y el voltaje mínimo son iguales en esos dos estándares seriales. La lógica de interpretación sigue siendo positiva. Voltajes positivos me dan uno lógico, voltajes positivos me dan uno lógico, voltajes negativos me dan un cero lógico y de igual forma voltajes negativos me dan un cero lógico. Interpretación de lógica positiva. Lo que está ocurriendo es que es esta parte, la zona de no detección o la zona muerta, esto que es la zona de no detección, ahí es donde está la diferencia. Mientras que en 422 voy desde menos 2 a más 2, se ensancha, se reduce un poco en RS 485, voy desde menos 1.5 a más 1.5. Voy a lanzar una pregunta. Eléctricamente, si un equipo mío tiene RS 422, yo puedo usar esa misma interfaz, esos mismos drivers para intercambiar información con RS 485. ¿Ustedes creen que eléctricamente se puede? ¿Es igual, sí o no? Eléctricamente la respuesta es sí. Y la realidad es que eso es así. Este es el tip. Cuando un equipo tiene disponible la capa física RS 422, ese mismo equipo puede tener fácilmente la capa física RS 485. Por eso muchos equipos de industria, ustedes van a notar que les dicen cosas como RS 422 / RS 485. No hay mucho esfuerzo allí por soportar las dos interfaces seriales. Lo que sí es que hay una diferencia y hay que hacer algo en las conexiones. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 hilos, 2 para transmitir, 2 para recibir, y acá tengo nomás 2 hilos. Entonces el único ajuste que hay que hacer es precisamente en el tema de hilos. Muchos equipos conmutan y uno sencillamente toma los hilos que necesita, y en otros lo que piden es que unamos. De esos 4 hilos se unen 2, entonces me sale 1. Por lo tanto, si yo uno una pareja, uno o 2 parejas aquí, me salen los 2 hilos de RS 485. Algunos equipos piden que se una, otros simplemente en software se configuran o se cambian, o por medio de un switch se permuta y se cambia de 4 hilos a 2 hilos. Es muy variado las opciones. Lo importante es que entiendan lo siguiente. Si un equipo soporta RS 422, lo tiene todo para que trabaje con RS 485, o sea, 100%. Eléctricamente, esto es un controlador de temperatura. Aquí me está diciendo que puedo trabajar RS 485. Aquí están las dos señales. ¿Cómo las identifico? Datos A y datos B, que puede ser el positivo y el negativo. Es mejor buscar esto, identificar en los pinout dónde está el positivo y dónde está el negativo. Eso es un tip que les doy allí frente a eso. Delta. Y aquí sí lo hace directamente. Terminal de datos positivo, terminal de datos negativo. ¿Listo? Esto es lo que yo les digo que recomiendo. Buscar la conexión positiva y la negativa, identificar las dos. Cuando se tengan identificados, pues aquí hay un punto que tiene RS 485. Y aquí lo coloco
como resaltado. El cable, las señales, por primera vez en lo que veníamos trabajando, se conectan en paralelo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Pues que se debe conectar más con más y menos con menos. Mientras que en los otros estándares seriales anteriores, los cables cruzaban las señales, en RS485 no se cruzan las señales se conectan en paralelo. Datos más importantes aquí, las velocidades también hasta 10 megabits por segundo, iguales que el RS422. Se utiliza un mismo canal. Por aquí mismo transmito y por aquí mismo pregunto y por aquí mismo recibo. Es un solo canal. Por lo tanto, los equipos, debe haber algoritmos que tomen el control en los equipos para que el maestro venga y haga la solicitud. Cuando acabe, se coloca en alta impedancia, se inhabilita y espera que el esclavo le responda y así sucesivamente. Y se van turnando los maestros. Eso es importante que lo tengan en cuenta, se van turnando los maestros. Ya lo había mencionado, yo ya lo había tocado en ejercicios anteriores. Profibus es un protocolo cuya capa física es RS485. Profibus, muy utilizado. El cable morado que uno ve muchas veces en las conexiones de equipos. Voy a mostrarles ese cable cómo es. Pues miren todas las características que tiene este cable: blindaje, apantallamiento, tensión, y adentro tiene los dos hilos, las dos conexiones. No quiere decir que yo tenga que comprar obligatoriamente este cable y estos conectores de Siemens. Eso no quiere decir allí esa parte, porque yo me puedo construir mi cable. Yo puedo construir mi cable RS485, miro qué conector manejo y hago la conexión en paralelo a los pines que necesito y listo. Pero evidentemente este cable viene con unas condiciones para poder estar trabajando en la industria que son lo ideales. Estamos atacando todo lo que es la interferencia electromagnética, por eso también el cablecito es un cable caro. ¿Sí? Bueno, pues evidentemente se usa mucho, este tipo de conectores son los que tienen la resistencia terminadora aquí mismo en el case. Son conectores también, no son muy económicos. Conectores pueden estar alrededor de 120, 100, 100,000, 120,000, 150,000 y hasta más. Estos conectores, dependiendo qué tipo de conector, porque si ustedes ven, ellos tienen conexión por el frente y en la parte de atrás también tienen conexión para ir armando el anillo. ¿Listo? Hay un fenómeno que apareció en RS422 y es la reflexión. Resulta que aquí también hay reflexión y por lo tanto tenemos que emplear resistencias terminadoras. Son las que me van a ayudar a combatir el fenómeno de reflexión que existe acá también. O sea que el fenómeno de reflexión apareció en 422 y nos sigue hasta 485. Por ejemplo, este operador, por el conector de B9 macho, me dice que puede ser MPI, PPI. Eso usa siempre capa física RS485. Por lo tanto, de aquí, cuando revise el pinout, dos de estas señales, una va a ser datos positiva y la otra va a ser datos negativa. Hay que leer el pinout para ver cuál es. Aquí, esto es RS485, aquí están mis dos señales y se identifican por la polaridad, no hay ningún problema. Esto no tiene RS485, sino que estos dos puertos son RS232 en RJ12. Acá tenemos un HMI, USB, puerto COM y puerto RS485. Aquí lo vean, USB DB9 macho y un conector RJ45. Esto es una RJ45. Y aquí me dicen que lo están usando para RS485. Observen lo siguiente. Comenzamos aquí con el pinout. Me habla de que puedo por este RJ45 tener conexión a 2 hilos o conexión a 4 hilos. No dice cuál es la capa física, pero con este comportamiento y las señales uno puede entender varias cosas. Yo ayer les había dicho que estos 4 hilos, que son los dos para transmitir, los dos para recibir, esto es RS422.
y que estos dos hilos, donde hay datos 1 y datos 0, esto es RS485. O sea que en ese módulo puedo trabajar RS485 o RS422. Esto es para que lo vamos entendiendo. En muchas ocasiones, como es este caso, se habló fue de número de hilos, chicos, miren, número de hilos. 2 hilos, 4 hilos. Y observen algo. Tenemos una conexión entre los equipos con 2 hilos, las resistencias terminadoras, y observen algo. Las señales de transmisión van en paralelo, todas conectadas. Aquí está transmisión, 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 transmisión. Y aquí está recepción, 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 recepción. Se coloca aquí un maestro y se coloca aquí múltiples esclavos. Evidentemente, en esta tecnología, este módulo que estamos agregando es para que él se comporte, él se está comportando como esclavo. Él se va a comportar como esclavo del protocolo Modbus RTU. Es decir, él va a ser un hito de estos acá. Voy a hacer preguntas. HMI, PLC y variador. Primer pregunta. En esa topología tal cual como está allí, ¿qué capa física podrían ustedes sugerir? Ok, pues sugeriría 422 en caso de ser solamente el PLC el maestro. O 485 en caso de que tengamos 2 maestros en la red. Entonces voy a darle unos tips que ya lo había dado, pero guárdelo allí. Las HMIs, yo les decía que ellas de fábrica casi siempre vienen con un perfil ya definido. ¿Cuál era? Maestro. Yo les había dicho que ellas de por sí ya empiezan, o sea, cuando usted empieza a configurar drivers, usted por ningún lado le aparece la opción de ponerlas a ellas de esclavo. Ellas vienen es maestro, en todos los protocolos seriales, ellas vienen dominando. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esa información que está como, que la entendemos nosotros porque les di ese tip. Entonces, yo lo puse ahí, pero pues no necesariamente lo he puesto, sino que uno dice, no, yo ya sé que esta HMI empuja fuertemente, ya va a ser maestro a pedir datos en el bus. Bueno, entonces, bueno, ahí ya vamos. 232 no nos sirve, porque ahí hay 3 equipos. 232 no sirve. Ahí hay 3 equipos, muy bien. Sigue RS422. La pregunta es, ¿serviría RS422 y si hay que poner alguna restricción o condición o sirve sin ningún inconveniente? Por el lado del número de equipos, RS422 sirve. ¿Qué condicionamiento podríamos llegar a tener si queremos usar RS422 aquí en esta topología? A ver si el PLC también es maestro, profe. Entonces, ¿qué tendríamos que exigir aquí en esta topología para usar RS422? El PLC sea esclavo. Exactamente. Yo tengo que exigir que este señor se configure como esclavo y este variador de por sí, pero no necesariamente tampoco vamos a generalizar, pero la gran mayoría de variadores, su perfil es de esclavo en comunicaciones seriales, la gran mayoría. Depende también la gama y el tipo de variador. Entonces, este sería un esclavo también. En ese caso, esto lo puedo trabajar por RS422. Sin ningún inconveniente. Claro, pues el único problema es que todos tengan esa capa física, ¿no? ¿Debo garantizarla? Sí, debo garantizar la capa física. Nuestra industria tiene implementado comunicaciones cableadas por todas partes. Se dividen en 2 grandes grupos. Acuérdense que el modelo OSI arranca en la capa física, arranca por aquí. Y luego sigue la capa de ¿qué? De enlace. Todo eso que acabamos de estudiar se ubica nomás aquí.
Todo eso que acabamos de estudiar se ubica acá. Entonces, nuestras comunicaciones se van a dividir en dos grandes grupos. Comunicaciones seriales, o sea, basadas en un estándar serial. ¿Cuáles son los que más se usan? 232, 422, 485. ¿Listo? Y el otro gran grupo es las que están montadas sobre Ethernet. Pero acuérdense que Ethernet incluye la definición de lo que va a ocurrir en la capa de enlace y en la capa física. Y Ethernet en la capa física maneja estándares como 10 base T y 100 base T. Yo diseñé una estrategia hace muchos años. Y por eso yo cuando entrenaba a mi gente de comunicaciones industriales, yo siempre les decía, muchachos, el protocolo core de cualquier persona que quiera dedicarse a las comunicaciones industriales es el protocolo Modbus. Puede tener todos los defectos que usted quiera. Aquí el tema es que usted vaya donde vaya, va a encontrar un equipo con ese protocolo. Entonces uno tiene que ser inteligente y estratégico. ¿Sí? Yo sé que existen otros protocolos y los puedo estudiar, pero hermano, ¿cuáles son los protocolos más populares? Pues ahí donde uno tiene que posicionarse. Le voy a comentar las opciones que jalonan todo esto. Son 3 nomás. Profinet, Ethernet, IP. Y adivinen, ¿quién cree que llegó acá también otra vez? No, vaya a decir que Modbus, profe. Modbus TCP. Y Modbus TCP es el más popular. Entonces tenemos dos protocolos muy populares que pertenecen a la misma mesa de ingeniería. Están en los dos mundos, en el mundo serial y en el mundo de Ethernet. Eso es hasta más estratégico todavía. En el mundo serial es Modbus RTU y en el mundo de Ethernet es Modbus TCP.